Y llegamos ya a la siguiente hora de transmisión de nuestros informativos. Llega a la pantalla en Comercio TV y también Benita Jacome. Buenos días. Buenos días, mi querido Robert, amigos televidentes. Buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes una edición más de información. Bueno, que el día sea provechoso. Llegó Diario El Comercio, edición impresa. Sana costumbre todos los días revisarlo, ¿no? La libertad en los títulos se impuso con líderes negros. Esto es de la Federación del Ecuador. Hablan. Por historia, nuestro país debió llamarse Quito. En las clases hay hasta 45 alumnos. El COE pide que ningún municipio sancione a quien no use tapabocas. Prueba de cargo ni descargo se presentan aún en el caso de Yori. Estas principales títulos que tiene Diario El Comercio en su emisión impresa. Empezamos de inmediato ya con la información. Con baja credibilidad y un sinnúmero de conflictos políticos, la Asamblea Nacional cumple un año de gestión. Ha pasado un año, Denit. Qué bárbaro. ¿Ah? ¿Qué ha ocurrido en estos 12 meses? Vamos a contar. Señor vicepresidente, le encargo la presidencia. La Asamblea Nacional, presidida por Guadalupe Llori, cumple un año de gestión sumida en varias pugnas políticas y una falta de liderazgo en el Parlamento. Tienen que respetar la ley y la Constitución. Aquí no pueden venir a hacer lo que les da la gana. Suspendo la sesión por falta de garantías. Escenas como estas se han repetido una y otra vez. Nos han dado esta gran oportunidad. Llori asumió el cargo de presidenta del Parlamento el 15 de mayo del 2021 con el apoyo de Pachacutic, Izquierda Democrática y el oficialismo. Pero en 12 meses algunos de estos partidos se debilitaron, pues sus miembros no estaban de acuerdo con que Llori esté al mando. Se aferran a un cargo, se aferran a que no haya una evaluación. Pachacutic expulsó de su bancada a 6 asambleístas. Izquierda Democrática, por conflictos internos y otros relacionados con la presidenta, expulsó a 2 y ha amenazado acciones contra otros 3 legisladores. Jamás se podía atacar a Joana Moreira por hacer algo contrario a la ley o por no ser coherente en sus decisiones. El correísmo, el Partido Social Cristiano, rebeldes de Pachacutic, independientes, entre otras voces, se han sumado en una iniciativa para evaluar a Llori. Este espectáculo bochornoso debe parar, presidenta. Esto es insoportable, es una actitud de capricho de la señora Llori. Son varios escándalos que han seguido a Guadalupe Llori en este año. Uno de ellos son contratos que pretendían hacerse con altas sumas de dinero, otros las sesiones suspendidas y lo último que elevó aún más las tensiones fue usar la justicia contra los miembros del CAL y 93 asambleístas. Este sin duda es, creo yo, el principio del fin de todo este castillo de naipes, de decisiones judiciales, de injerencia judicial en la Asamblea, que es el peor precedente que pudimos haber visto en los últimos años. Llori está siendo investigada por la Comisión Multipartidista y no solo eso, además sobre ella pesan algunas denuncias como peculado, por ejemplo. La Asamblea en un inicio rechazó la ley de oportunidades. Luego, cuando ésta se dividió en capítulos, el Parlamento no aprobó la ley de inversiones enviada por el gobierno de Guillermo Lasso. Que las bancadas insisten neciamente en negarse a cualquier tipo de progreso, pues eventualmente estaríamos ya en un marco de obstrucción del legislativo al trabajo del ejecutivo. Por todos los conflictos, el primer mandatario consideró ya no tomar en cuenta a esta institución y gobernar bajo decretos. Para actuar sin contar con la Asamblea Nacional. El jefe de Estado denunció que incluso 5 legisladores de Pachacutic le pidieron beneficios económicos a cambio de votos. Cuando nos hemos reunido con ministros, con subsecretarios, con asesores, lo hemos hecho no solos, sino 5, 7, 9 personas, pero jamás, de los jamases, pidiendo lo que dice el gobierno, recursos económicos. El Parlamento otorgó amnistía a 268 casos. Además, ha aprobado 28 leyes. Otras han pasado por el Ministerio de la Ley, como la reforma tributaria. Otras afrontan procesos en la Corte Constitucional, como la ley del aborto en casos de violación o la ley de educación intercultural. Hay asambleístas que fueron destituidos, otros que renunciaron. En total, 5 juicios políticos pasaron. La Asamblea cumple un año con bajos índices de credibilidad y deudas pendientes con el país, como la ley del uso legítimo de la fuerza. Creo es un partido
de derecha. Informó Valeria Navarro. Y con un 78% de desaprobación popular, la Asamblea Nacional cumple su primer año de funciones. En este periodo, los legisladores han aprobado 24 proyectos de ley, los cuales, a decir de analistas, no abordan aspectos sustanciales para el país. Entre alianzas y pugnas, el segundo poder del Estado se ha convertido en una de las instituciones más cuestionadas por los ecuatorianos. ¿A qué se debe este fenómeno? Enseguida se lo contamos. La Asamblea Nacional cumple un año de funciones en medio de una crisis institucional sin precedentes. Mientras yo estoy hablando, usted guarda silencio. Según varias encuestadoras, el 87% de ecuatorianos no creen su palabra. Y analistas aseguran que este rechazo se debe a la baja productividad de los legisladores. Si habría que calificarle a la Asamblea Nacional, nos falta una graduación hacia la escala del menos. En más de un debate en el Pleno de la Asamblea ha sorprendido la poca intervención de los legisladores. Sorprende además la baja calidad en muchos casos. La agenda parlamentaria está abrumada de pendientes y muchos aseguran que esa deuda con los mandantes tiene origen en conflictos personales y partidistas. La principal responsabilidad de lo que ocurre en la Asamblea Nacional la tienen los partidos y los movimientos políticos, que al momento de formar sus listas ni siquiera se dan el tiempo de revisar la hoja de vida o la pertenencia de quienes quieren ser candidatos. Esto ha provocado que durante este periodo legislativo se registren la mayor cantidad de camisetazos en menor tiempo. Analistas aseguran que la fragmentación política de la Asamblea no le ha permitido tratar asuntos urgentes para los ecuatorianos. Tenemos un legislativo, yo diría absolutamente impotente frente a lo que pudiera ser. Juicios políticos no se dan, están en trámite. Las leyes sustantivas siguen en los primeros debates. Sin embargo, los conflictos no solo ocurren entre legisladores. Las pugnas en este periodo se han desarrollado fundamentalmente con el gobierno de Guillermo Lasso. No se trata de una simple pugna política, sino de que la aprobación de normas que podrían traer mejoras en aspectos tan elementales como la seguridad, la generación de empleo o la economía se estancan. O sea, es un espacio donde no se resuelve nada. Se resuelve afuera, se resuelve en tribunales, se resuelve en la fiscalía. La corrupción también marcó este primer año de funciones. Presuntos diezmos, viáticos ficticios, compras con sobreprecio, tráfico de influencias, son algunos de los escándalos que empañaron la gestión legislativa. No va a haber lucha contra la corrupción si es que formaron parte de ella. La sociedad civil es efectivamente la única dueña de una confrontación con los corruptos. De la Asamblea Nacional, de la actual, yo no espero nada. Ciudadanos, investigadores y analistas coinciden en que la democracia pierde con una asamblea improductiva. Ellos exigen cambios, demandan respuestas de una institución que, en teoría, debería representar los intereses nacionales. Informó Álvaro Terán. Y fue en el marco de la sesión solemne con motivo de la conmemoración del bicentenario de la independencia desarrollada en el Pleno de la Asamblea Nacional que el presidente legislativo Guadalupe Llori volvió a arremeter contra quienes se han mostrado opuestos a su gestión. Buscan cómo removerla del cargo. Llori argumentó que existen sectores que están priorizando intereses personales antes que los del pueblo ecuatoriano. Tomarse por la fuerza a nuestro amado Ecuador. Están demostrando que no les importa el bienestar del pueblo, que no les importa la Constitución y que no les importa nuestra ley. Lo único que les importa es defender la impunidad de los suyos y proteger a sus caudillos. Con la misma rebeldía de nuestros referentes históricos, debemos desterrar el despotismo, la prepotencia y la corrupción.
Y hasta fin de año, el gobierno nacional tiene la esperanza de que el Banco del Pacífico ya no se haya vendido. Simón Cueva, ministro de Economía, anunció que se ha efectuado la actualización de la valoración, pero las cifras prefieren mantenerlas en reserva. El régimen, al parecer, prefiere ser cauto en relación a la venta del Banco del Pacífico, lo que estaría avanzando en buen terreno. Se ha hecho ya la actualización de la valorización. Son montos que son reservados, pero ya se ha hecho el proceso, y el proceso está avanzando. Eso está a cargo de CFN y la administración del propio banco. Simón Cueva, ministro de Economía, descarta que su situación económica no sea de lo mejor, aparentemente para bajar el precio real. El banco ha hecho muchos esfuerzos para fortalecer su situación financiera, para optimizar sus costos, y está en una situación óptima para que el proceso de venta pueda avanzar rápidamente. El gobierno nacional optimista que la negociación se pueda concretar este mismo año. No quiero adelantar cifras, porque obviamente tiene que ser una licitación transparente, abierta y competitiva, y que efectivamente el país recupera la mejor posición en ese sentido y la mejor rentabilidad. Sin embargo, Víctor Hugo Albán, analista económico, advierte que primero se tiene que sortear un inconveniente. Hay una cartera bastante significativa que es negativa, que se prestó en la época del gobierno del señor Correa, ¿no? Entonces es incobrable. Eso le ha bajado totalmente el valor al bien. Lo que sumaría $600 millones en contra. Se dieron préstamos, digamos, de tipo político a N personas que no reunían las condiciones de garantía, de hipotecas. Desde el Frente Popular, cuestionando la posible venta y reclamando ese bien. Hemos insistido de que el Banco del Pacífico no debe pasar a manos privadas, que debe sostenerse a cargo del Estado, o caso contrario debería entregarse incluso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como parte de la deuda que tiene el Estado. Sindicalistas o no, muchos podrán estar de acuerdo con la lógica de usar los activos del Estado para algo tan importante como la niñez ecuatoriana, que es un banco privado, aunque tiene propiedad pública de manera temporal, pero que siga cumpliendo el rol de un banco privado. Negociación del Banco del Pacífico que por preferencia se quiere hacer con capitales de extranjeros, informó Héctor Romero. Este día jueves, el presidente Guillermo Lasso se reunió con el primer ministro israelí Naftali Bennett. Durante la reunión se ratificó el compromiso nacional por impulsar espacios de cooperación en aspectos comerciales, de innovación y también los emprendimientos con seguridad. La visita del primer mandatario ecuatoriano a Israel marca un antes y un después en las relaciones bilaterales entre las dos naciones. En su cuarto día de trabajo en la nación extranjera, Guillermo Lasso se reunió con Naftali Bennett, primer ministro de Israel, así como con el ministro de Relaciones Exteriores, Jonathan Peled. Esta visita histórica de usted, señor presidente, no solo va a llevar la relación política bilateral entre Israel y Ecuador a otro nivel, sino que también tiene que rendir resultados concretos, tajles, en la implementación de los acuerdos que se firmaron, en el intercambio de ideas y de información, en la realización de contratos, de negocios, de cooperación técnica y tecnológica. Además, en la estadía por el país ubicado en Medio Oriente se inauguró una nueva oficina de innovación comercial. Por primera vez en la historia vamos a abrir una oficina conjunta, compartida con Colombia y la Autoridad de Innovación de Colombia. Esto va a permitir potenciar todas las experiencias de nuestros emprendedores de Colombia y de Ecuador, traerlos a Israel y más rápidamente buscar sinergias para traer toda la tecnología que hay en este país en temas de alimentación, en temas de salud, en temas de innovación, de emprendimiento. Esta cooperación podrá contribuir para el fortalecimiento de varios campos que en Ecuador necesita impulso. Es por eso que el presidente Guillermo Lasso le apuesta a las iniciativas nuevas de los emprendedores nacionales. Nos interesa mucho, por ejemplo, la colaboración en torno a las innovaciones que Israel ofrece en el campo de la seguridad y en diversas áreas de la tecnología moderna, en las ciencias médicas y las actividades agrícolas. Informó Javier Rosero. Y más. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. La Corte Constitucional dio un plazo de 3 días al Ejecutivo y Legislativo para que sustenten sus argumentos sobre la vigencia de los artículos de mejoras jubilares y cambios en la remuneración prevista en la LOEI.
Entre cánticos y consignas llegaron los maestros y dirigentes de la Unión Nacional de Educadores hasta los exteriores de la Corte Constitucional en Quito. Su objetivo, levantar su voz de protesta para que ratifiquen las mejoras salariales y de jubilación suspendidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, debido a que no se habría cumplido con el principio de sostenibilidad fiscal. Nosotros estamos convencidos que los 9 magistrados no pueden echarse atrás en su sentencia emitida en agosto del 2021. Existen los recursos, dinero sí hay. Antes de iniciar la audiencia y para aclarar sobre lo dispuesto por el organismo constitucional, el presidente de la Corte, Ali Lozada, indicó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo podían subsanar los vicios de inconstitucionalidad. Una vez que el tiempo que dio la Corte para que se subsanaran los vicios de la ley antes mencionada, corresponde, en primer lugar, a la Corte resolver acerca de si es que esa subsanación se ha producido o no se ha producido. Ya en las comparecencias, la abogada de la presidencia señaló que la Asamblea Nacional no ha identificado de manera técnica lo que la Corte Constitucional le ordenó que haga y que por eso el Ejecutivo emitió su objeción total al texto propuesto. Se debe, en un ejercicio mínimo de responsabilidad, determinar dónde están esos fondos, como lo ordena el artículo 286 de la Constitución. E identificados los fondos, solicitar el informe técnico de viabilidad, que no puede ser emitido por otro órgano que no sea el Ministerio de Finanzas, ente rector de las finanzas públicas. Por su parte, el gremio de profesores indicaron que sí hay los recursos suficientes para cubrir las peticiones y que de no ser escuchados, seguirán con la huelga de hambre y demás acciones de hecho planteadas. Vamos a presentar los argumentos y demostrarle al país que sí hay recursos, no solamente para educación, sino también para salud. Al final, el magistrado determinó un plazo de 3 días para que se ratifiquen y sustenten las intervenciones de los interpelantes y así la Corte pueda emitir un pronunciamiento, informó Mauricio Sánchez. Y se puede contarles que la aplicación de las dosis de refuerzo con el COVID-19 ahora serán cada 4 meses. Así lo anunció el Ministerio de Salud. Todo esto ocurre tras el descenso de casos y luego que se eliminara la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Nosotros podemos... Que los casos COVID-19 siguen en descenso, dicen desde el Ministerio de Salud Pública. Y es que en Ecuador se acortaron los tiempos para la aplicación de las dosis de refuerzo. Ahora serán a los 4 meses y ya no a los 5. Tenemos más de 1000 puntos a nivel del país en los que ustedes pueden acudir para recibir vacunas de todos los tipos. Tenemos para primera, segunda, tercera y cuarta dosis. A la colocación del segundo refuerzo pueden acceder poblaciones vulnerables y prioritarias, como por ejemplo mayores de 50 años, mayores de 12 años con inmunosupresión moderada o severa, grupos prioritarios, personal de apoyo de respuesta a la pandemia, personal de educación, de salud, personas en situación de movilidad, policía y privados de la libertad. A ellos se suman también los grupos de riesgo con enfermedades crónicas. Durante la reunión de este jueves entre varias autoridades, se analizó el retiro de la mascarilla, pues pese a esa decisión tampoco se han incrementado las cifras. Y sin embargo, no hemos tenido ningún aumento en los indicadores epidemiológicos, en lugar de subir, ha seguido la baja. A escala nacional se reportaron 924 casos confirmados de COVID, 175 menos que la semana pasada y cuya positividad viral se mantiene en el 5%. Les digo, esta es la 7ª semana que ya nos mantenemos con estos indicadores extremadamente buenos. Es bienvenido siempre, ¿no? Informó Marilyn Jaramillo. Autoridades y transportistas se mantienen a la espera del pronunciamiento que la Procuraduría debe emitir sobre el concurso de rutas y frecuencias que busca reestructurar el sistema de transporte público en Quito. Lo que parecía ser la solución a los problemas de movilidad del transporte público en Quito, en la actualidad se volvió un dolor de cabeza para las autoridades capitalinas. El concurso de rutas y frecuencias que buscaba reestructurar el sistema de transporte público sigue a la espera de una salida jurídica. Hubo un concurso, efectivamente, y de acuerdo al concurso que se realizó, se asignaron las rutas, ¿no? Nuestra tarea es revisar cómo está esta estructura en cuanto al diseño que se plantea en esa ordenanza, con mucha cautela y mucho respeto por todo el proceso que tuvo. Desde el Observatorio de Movilidad indican que este embrollo jurídico pudo haberse evitado antes en la preparación y posterior aprobación de la ordenanza municipal. Aprobaron esa ordenanza, sumariaron esa ordenanza y hoy día dicen que está mal.
y ese justificativo que está mal nos tiene postrados. Y añaden que si no se subsana la reestructuración, la finalidad de tener en conjunto al Metro de Quito con un sistema integrado de transporte no se cumpliría, lo que traería pérdidas económicas importantes para la ciudad. Los 200.000 viajes que el trole realiza todos los días pretenden ser trasladados al Metro de Quito, con la diferencia de ¿qué? De que los costos operacionales son 6 veces más altos que los que hace el trolebús, es decir, con enormes costos para la ciudad. Desde el gremio de transportistas dicen que estos problemas fueron informados a tiempo por los informes de Quito Honesto antes de la firma de los contratos de la primera fase, pero que las autoridades de ese momento no quisieron prestarles oídos. Los actuales mandatarios del municipio lo único que están es como Pilatos lavándose las manos. El mismo organismo del municipio de Quito, que es Quito Honesto, existen 5 informes que determinan y dicen la nulidad, la ilegalidad, la violación del proceso. Y señalan que estos retrasos en la reestructuración también estarían aplazando otras obras que complementarían la integración de los buses con el metro. Por ejemplo, en La Pradera, en la avenida Gran Colombia, no existe bahías de estacionamiento para recibir o dejar pasajeros los buses. Y entonces el pasajero, ¿dónde va a confluir? ¿Dónde va a ser la integración? En la actualidad, el concurso de rutas y frecuencias está siendo analizado por la Procuraduría General del Estado, organismo que tiene 180 días para pronunciarse y así buscar una solución urgente al sistema de transporte en Quito. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a otros temas. En Napo, las lluvias de las últimas horas, amigos, dejan afectaciones grandes en al menos 3 barrios de Tena, calles inundadas, familias damnificadas, pérdidas materiales. Son en resumen el resultado del invierno en esta parte del Ecuador y sobre todo en esta provincia. Veamos. Las prolongadas lluvias de las últimas horas hizo que el caudal de varios afluentes ascendieran. El río Pano y Tena crecieron más de lo habitual. Los esteros que cruzan la zona céntrica del cantón crecieron y provocó la inundación de varias viviendas, causando daños materiales. Todo estaba flotando ya. La refrigeradora, la lavadora, todo lo que es. La cama. En la zona baja del barrio El Tereré, las calles se convirtieron en esteros pequeños. El alcantarillado colapsó, mientras que moradores ponían a buen recaudo sus pertenencias. A medida que pasaba el tiempo, esperaban lo peor. Por eso, evacuaban el lugar. Trasladándome a donde mi suegra que me ayude porque me estoy inundando aquí en El Tereré, como siempre pasa, no es el primer año. Ya llevo como casi más de 20 años aquí, pero la autoridad no hace nada. A consecuencia de la acrecentada se formó un socavón en uno de los ingresos del puente perimetral. Por varias horas se suspendió el tráfico, causando congestionamiento vehicular en las calles céntricas de la urbe. Después de una evaluación, habilitaron el tránsito. Hemos determinado que se puede permitir la circulación de manera controlada. De hecho, tenemos elementos policiales que nos están colaborando para la circulación de los vehículos. Según datos preliminares, la Secretaría de Riesgos indicó que no existen viviendas colapsadas ni pérdidas humanas. Sin embargo, hay daños materiales en barrios como Pepita de Oro, Pausillaco, Bellavista Alta y Tereré. Ya con el nivel del agua que bajó, ya las familias regresaron. Es el dato preliminar que manejamos. Según predicciones del INAMI, las lluvias continuarán, por lo que se pide a quienes habitan en las zonas ribereñas estar alerta ante alguna eventualidad. Informó Marco Orellano. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. La tarde de este jueves, 153 personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde la cárcel de Santo Domingo a otras prisiones del país. Según el SNAI, la medida se toma para preservar la seguridad y la vida de otros internos. 3 días después del amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo, se tomó la decisión de trasladar a 153 personas privadas de libertad a otros centros carcelarios. El pasado día lunes, un total de 44 privados de libertad que se encontraban al interior del centro carcelario murieron producto de la violencia generada por varios prisioneros. Ahora lo que tienen que hacer es, si son trasladados a otra parte, les informen a sus padres, a sus familias. Dentro de la operación de transporte de reos, personal de la Policía Nacional y del Ejército apoyó al SNAI. Bajo la misma lógica, el 11 de mayo pasado se trasladó a 76 personas privadas de libertad desde la misma prisión a otra cárcel que no se reveló y desde donde iban a ser distribuidos los presos a nuevos penales. Informó Javier Rosero.
Y el reciente motín registrado en la cárcel de Santo Domingo, amigos, se suma lamentablemente a las masacres carcelarias que han dejado ya 300 personas privadas de libertad asesinadas. Este dato va desde el 2021 al 2022. Analistas jurídicos coinciden que es necesario hacer cambios estructurales e integrales del sistema penitenciario. ¿Qué proponen? Escuche, por favor. Ese fue el escenario que nuevamente se repitió tras un motín, ahora en el Centro de Rehabilitación Bellavista en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La Fiscalía confirmó que el saldo de este nuevo amotinamiento fue de 44 reos fallecidos. Pero no los únicos en lo que va del año. En abril, 20 personas fallecieron en la cárcel de Turi en la ciudad de Cuenca. Y en estos dos casos, las autoridades responsabilizaron a la banda delictiva Los Lobos y la subcélula R7. En la cárcel de Turi se enfrentaron los autodenominados Lobos con una fracción de la misma organización que se había dividido, autodenominada R7. Y ahora sucedió absolutamente igual. Es predecible que quienes buscan movilizarse de un centro de privación y encuentran apoyo jurídico son los que están atrás de lastimosamente, de estas masacres. Y estos no son casos aislados. En 2021, durante el gobierno de Lenín Moreno, 79 reos fallecieron en febrero en 4 cárceles del Ecuador. En julio, ya en el gobierno de Guillermo Lasso, se reportó 34 fallecidos en 2 cárceles del país. Y esas cifras siguieron ascendiendo. En septiembre, 119 personas perdieron la vida tras un amotinamiento en la cárcel del Litoral en Guayaquil. Pero no era el fin. En esa misma cárcel, en noviembre, 68 reos fallecieron tras un nuevo motín. 364 personas en total perdieron su vida durante los amotinamientos carcelarios en el 2021 y lo que va del 2022. Las fuerzas del Estado estarán presentes de manera indefinida en dicho centro carcelario para ejecutar acciones de control de accesos, de los perímetros externos e internos y todo lo necesario para imponer el orden. Luego, el gobierno creó la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. En febrero presentó la primera política pública de rehabilitación social con 27 millones de presupuesto y a la par suscribió un decreto para indultar a privados de libertad por delitos menores como robo, hurto, estafa y abuso de confianza. Sin embargo, para analistas en defensa de derechos humanos no se propone un cambio estructural. Este proyecto me da la sensación de que está focalizado pensando que solamente los centros de privación de libertad regionales como es la Regional 8, la Penitenciaría, La Roca, el Turi y Cotopaxi, son los que prácticamente dan problemas. Entonces, aquí no está viendo un concepto técnico y tampoco se está viendo el tema de seguridad, de que es global y solamente se lo está focalizando. Lo que se ha establecido en ese supuesto plan no es nada más que el diagnóstico previo que se ha venido realizando a partir de diferentes voces de la sociedad civil. Estamos prácticamente, no sé, quizás creando las condiciones para finalmente justificar un avance del Estado frente a las libertades más básicas que tiene la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe donde resuelve algunas de las razones que dan lugar a la crisis carcelaria en Ecuador, como el hacinamiento, falta de separación entre personas condenadas y procesadas, infraestructura deficiente, atención médica negligente y la alimentación inadecuada. Informó Andrea Navarrete. Y tras los actos violentos registrados en las cárceles del país, organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, como la ONU y Amnistía Internacional, han mostrado su preocupación ante la muerte de decenas de personas. Fue debido a la última masacre entre personas privadas de libertad de la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas que la ONU y Amnistía Internacional mostraron su preocupación. A la par de estos hechos, es común encontrar en redes sociales mensajes de ciudadanos que expresan ideas como esta ante la situación de violencia. La mejor solución
es que desaparezcan, dice el texto, pues los encarcelados, angelitos no son. Razonamiento que al contrastar con otras personas en la calle, se muestra dividido. Yo opino mal porque también está muriendo mucha gente inocente que por pasarse una luz roja, porque no tenga su licencia, todos van donde están los más delincuentes. En efecto, esta persona tiene razón, pues nadie, ni usted, ni quien nos da la entrevista, ni algún familiar o amigo, está exento de que en algún momento pueda caer en desgracia e ir a prisión. Ahora también se coge a los ladrones, los policías más lo que se le coge y ya salen y hacen lo mismo. ¿Qué pasa si un día usted o yo entramos presos? Chútale eso. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué pasaría? Pues no, salirnos muertos. Es que con lo que pasa en las cárceles del país, existe una probabilidad alta de que aquella persona que ingrese, por el delito que sea, quizá no vuelva a salir de ese infierno. Lo que decimos no es ningún juicio de valor, sino lo que manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Textualmente responde: estar privado de la libertad en Ecuador se ha convertido casi en una sentencia de muerte. ¿Cómo lo escuchó? Una ONG de derechos humanos señala que estar privado de la libertad en Ecuador se ha convertido en una sentencia de muerte. El texto añade que los repetidos errores de las autoridades ecuatorianas al lidiar con la crisis en los centros penitenciarios han provocado la muerte de cientos de personas. Esta situación es corroborada por Pablo Ricaurte, integrante de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, quien cree que las reformas en las prisiones deben ser estructurales. No es justo que se mezcle a los criminales con los infractores. Hay que dividirlos. Ricaurte tiene claro que en las cárceles del país se mantiene una jerarquía de personas integrantes de mafias y de organizaciones del crimen organizado internacional. Mientras no haya confianza y no se haga realmente un saneamiento de nuestras autoridades, vamos todavía a tener que sufrir estas consecuencias dentro y fuera de las cárceles, porque el preso sale y lo mandan a matar después. Explica que es de suma importancia recuperar el control de las cárceles, pues hoy en día, si bien aquella persona que ingresa por fortuna no termina muerta, al no existir rehabilitación social, al salir de prisión, habrá adquirido nuevos conocimientos y conductas más violentas para volver a delinquir. Informó Javier Rosero. Se puede contarles que clausuran una clínica de rehabilitación clandestina que funcionaba en una casa ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. 70 pacientes con adicciones a las drogas fueron retirados de ese lugar donde permanecían en medios, como es de costumbre en estas clínicas, insalubridad y hacinamiento. A la entrada de esta vivienda ubicada en el sector de Urbanor, aparentemente todo se veía normal, pero al momento en que realizaron la inspección, la policía, el Ministerio de Salud y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, ACES, se percataron que ahí funcionaba una clínica de rehabilitación clandestina. Encontramos a una persona en abstinencia, tendida en un colchón, en un sitio que estaban como 20 colchones que eran ocupados por otros internos. Detectaron que en un reducido espacio había una puerta y al ingresar, descubrieron que se trataba de un cuarto de tortura. Que es totalmente oscuro y que se encontraban tarrinas, almohadas e incluso manchas de sangre. Muchas veces les ingresaban a este cuarto, ¿para qué? Para ser amenazados y para que no intenten fugarse. Hallaron además a un hombre de 30 años que permanecía encadenado y con signos de maltrato. Contó al equipo de psicólogos que le habían pasado corriente por los dedos de los pies como castigo. Y esta persona refería que los cables que se encontraban colgados era el que lo exponían en los pies. Tenía un golpe en el pómulo. En el lugar había insalubridad y uno de los ventanales estaba completamente sellado. ¿Por qué taparon con cemento? Eso pusieron por lo que el problema es que los internos a veces son un poquito mormosos y mujer que pasa por aquí le comenzaron a tirar piropos. Yo he estado interno ahí. El maltrato es simplemente unas planas que lo mandan a hacer, escribir. Se detectaron otras anomalías. Nunca se puede mezclar hombres, mujeres y niños. Ahí sí lo había. Les hacían que entre ellos mismos se golpeen. Exista como un tipo boxeo entre ellos mismos. Y hacinamiento. Sería para unas 20, 25 personas, como mucho. Y él existe 70 personas. El establecimiento ilegal fue clausurado. El ciudadano que fungía como dueño y representante de esta casa fue retenido. Que los internos también denunciaron mala alimentación. En un plato de arroz con un vegetal en medio.
Eso era todo. Y a las personas que se encontraban en estado de abstinencia no les daban nada, solo un vaso de agua diario. Por eso es que esa persona que se encontraba en abstinencia cogió una botella de agua y mezcló con azúcar y se tomó, se bebió todo esto. ¿Por qué? Por la deshidratación que tenía. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien estos casos, informó Roselena Vázquez.